Les vamos a leer a ustedes 5 mensajes y un sexto que el día de hoy Pedro Kumamoto difunde en su cuenta de Twitter y creo que vale la pena leerlos íntegros, Álvaro Delgado. Sí, por supuesto, porque tienen que ver con pues la violencia, el estado en realidad que guarda Jalisco actualmente. Dice Pedro Kumamoto en su cuenta de Twitter: hoy, desde la Ciudad de México, pedimos a medios de comunicación nacionales, organizaciones de la sociedad civil, líderes de opinión y especialistas a que nos ayuden a visibilizar la grave situación de violencia e inseguridad que se vive en Jalisco. Destacamos 5 puntos. 1. Crisis de homicidios y desapariciones. Los homicidios dolosos de este sexenio ya superan los del anterior y entre diciembre de 2018 y mayo de 2023 se reportan 6,549 personas desaparecidas, el mayor número de casos entre todos los estados y el 15% del total de casos del país. 2. Recortes presupuestales a la seguridad pública. Para este año, el presupuesto cayó en casi 1% en términos reales, mientras el presupuesto global del Estado subió en 10%. Además, en 2022 se le retiraron 511 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad a lo largo del año. 3. Represión de la protesta cívica pacífica. El gobierno de Enrique Alfaro se ha caracterizado por utilizar elementos de seguridad para reprimir a personas que se manifiestan para exigir justicia para las víctimas de la violencia. Los ejemplos van desde el 456 hasta los hechos de ayer. 4. Indiferencia y revictimización gubernamental. Lamentablemente, el gobernador no asiste a las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. Le dice a las madres buscadoras que no hay nada que venir a hacer a la puerta de Casa Jalisco. 5. Pérdida de autonomía de la CDH, es decir, del órgano de derechos humanos. El Congreso de Jalisco eligió como titular a una persona que en ese momento era funcionaria, con nivel de jefatura del gobierno de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, lo que fue denunciado por 70 organizaciones, activistas y académicos. Necesitamos levantar la voz, dice Pedro Kumamoto, en Jalisco, para que se haga un cambio de fondo en el modelo de seguridad y para que el gobierno federal ponga más atención a nuestro estado. Es evidente que lo que se ha hecho hasta el momento no ha funcionado y no podemos seguir así. Ayúdanos a compartir. Y le damos la bienvenida a este espacio a Pedro Kumamoto. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí. Bienvenido a Los Periodistas. Me da mucho gusto estar aquí en Los Periodistas. Gracias por la oportunidad. Y pues sí, a veces toca platicar acerca de cosas que duelen, que mueven, pero que precisamente creo que también para eso está la política y necesitamos hacerlo notar y pues es muy necesario que se sepa lo que está pasando en Jalisco. Sí, es una situación que yo preguntaría primero, ¿ya rebasó al gobernador Enrique Alfaro el problema de la violencia y de la inseguridad que es en todo el territorio jalisciense? Bueno, sin duda alguna lo que estamos viendo son varios elementos. Por una parte, desde luego que el crimen organizado y la violencia han ganado terreno en todo el estado, también en todo el país. Sin embargo, lo que alcanzamos a detectar es la cerrazón para cambiar la forma en la que se está haciendo frente a este fenómeno que es multifactorial, que tiene muchas explicaciones, pero que las respuestas son las que tienen que modificarse. Lo que nosotros señalamos en este hilo de tweets, pero también en muchos años de estar planteando soluciones y alternativas, propuestas concretas de políticas, de reglas, de normas o de leyes estatales, lo que nos hemos topado es que, primero, los recursos para seguridad, siendo la prioridad número 1,
de las y los jaliscienses, lo que se encuentra es que año con año están reduciéndose los recursos. Esto lo podemos ver en la tasa de homicidios o, digamos, en el número total de homicidios que se mencionaba previamente, ¿no? Es decir, 10,643 personas que se está investigando, que se ha investigado su muerte como un homicidio. Esto es algo dolorosísimo y excede por mucho el último sexenio. En el caso de no invertir los recursos que se necesitan, se podría hablar primero, de una enorme deficiencia pues, ¿para qué vas a estar gastando los recursos públicos si las prioridades no se están cumpliendo? Por ponerles un ejemplo, en 2022 y en 2021 la Secretaría de Seguridad estuvo presentándole recortes, es decir, no solamente se le asignan pocos recursos, sino los que tienen se les quitan 511 y 600 millones de pesos en cada uno de los años respectivamente. A ver, si no estamos pudiendo responder a todas las contingencias que estamos viviendo, ¿por qué se le está destinando menos recursos a este espacio? Segundo, tiene que ver con la falta de respuesta y de prioridad por parte de este gobierno a asignar tanto recursos, pero también para encabezar este comité coordinador del sistema estatal de búsqueda por parte del gobernador. Es decir, que no asista no es un tema de que falte o no falte, tiene que ver con una representación muy clara de dónde están las prioridades políticas dentro del Estado. Y quien es el mayor representante político debería de estar también asumiendo que esta es una causa que mueve a muchísimas personas. Entonces esto lo podemos ver en lo que hoy por hoy es una cifra que a nosotros nos parece, aparte de dolorosa, muy alarmante. 6,549 personas desaparecidas. Sin embargo, hay que decirlo, las organizaciones, las madres, padres de personas desaparecidas, lo que dicen es, hay una cifra negra también muy grande que no se está reportando. Uf. Entonces, estos 6,549 casos, todavía seguramente habrán más, según las mismas personas que son expertas en ello, ¿no? 15% de todas las personas que están desaparecidas del país son de Jalisco, ¿no? A ver, Pedro, Jalisco está viviendo entonces una tormenta perfecta, o lo peor de todos los mundos. Por un lado tienes la violencia, o sea, ahí están las cifras, está muy canijo vivir en este Jalisco. Por otro lado, tiene la sospecha de la cifra negra, que significa que esa violencia que se puede reflejar es una violencia que es muy probable que sea mayor. Por el otro lado, tienes un gobierno al que le interesa que eso no se conozca y está dispuesto a sacar a los policías y, como ya lo vimos, utilizar la fuerza pública para acallar la protesta por estos temas. O sea, es el peor de todos los mundos. Y yo creo, Álvaro, y estimado Alejandro, lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy aquí en la Ciudad de México, y disculpen si en algún momento parece que se me traban las palabras, pero empezamos desde muy temprano volando para acá para poder estar mañana en el trabajo allá en Zapopan. Pero para nosotros es muy importante señalar lo que está pasando aquí, porque si algo hemos aprendido es que este problema se va a resolver en la medida en que se ponga al centro de la discusión de la agenda pública, en la medida en que haya voluntad para actuar y trabajar. ¿Cuál es la primera señal de alarma que podríamos pensar que este año ya nos dejó claro en dónde están las prioridades del gobierno estatal, las prioridades de Enrique Alfaro? Fue el 13 de febrero. Lo mencionaba en este hilo de tweets, pero creo que es importante que quienes no lo saben conozcan que las madres de personas desaparecidas fueron a Casa Jalisco a exigirle al gobernador que diera la cara, que les dijera dónde estaban, pues, o qué se estaba haciendo, cómo iban sus carpetas, que pues de alguna forma acelerara el proceso, que a veces son expeditas las cosas para los amigos y los patrocinadores de las campañas, pero para las personas que buscan a sus familiares, todas las trabas. Y la respuesta es, aquí no es el lugar en donde uno se tiene que manifestar, váyanse al lugar que deben irse. Y el 31 de marzo, estando afuera de la fiscalía, después de que les dice esto el gobernador, un mes y medio después, son desalojadas por la fuerza, por la misma fiscalía. ¿Cuál es la señal que se está mandando? No hay voluntad, no hay escucha y lo más grave, los actores del Estado, las autoridades, nuestros policías, están siendo utilizados por esta autoridad política para callar las voces y para tratar de decir, avancen, aquí no pasa nada, y creo que es algo bastante grave. Nomás para la audiencia, para que sepa que es Casa Jalisco, es donde vive el gobernador Enrique Alfaro, para la audiencia nacional, ahí vive. Llegan las madres,
le dicen, oiga, pues atiéndanos. Pues aquí no es allá. Cuando se van para allá, que es decir, a la fiscalía, allá los desalojan, Sí. Esa es la situación de Jalisco. No, y es un patrón de conducta que ha tenido Enrique Alfaro, no solo como gobernador, es un patrón de comportamiento que lo tuvo desde que fue alcalde de Tlajomulco y luego que fue alcalde de Guadalajara. Y estamos también por cumplir el viernes 3 años. 3 años de un hecho vergonzoso que la Secretaría de Seguridad Pública, que las policías estatal, municipal y de la Fiscalía del Estado privaron ilegalmente de la libertad, que desaparecieron de manera forzada a jóvenes que se manifestaban precisamente en el Palacio de Gobierno, Pedro. ¿Qué revela todo esto? Yo creo que es una serie de hechos que, primero, todavía no se cumplen los compromisos que se suscitaron posterior a esto, y eso es algo que deja muy claro otra vez que cuando dicen va a haber una reforma policial, lo cual es algo muy importante y es algo necesario. Se habla de depuración, se habla de un gran trabajo para que esas fuerzas del orden pues puedan cambiar este modelo. No sucede y pues esto derivado de algo muy doloroso. Primero, la muerte o el asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales. Y luego, estudiantes, en su mayoría, manifestándose y manifestando una rabia, una molestia, un miedo, afuera de la fiscalía. ¿Qué es lo que sucede? Elementos de la misma fiscalía, como mencionabas, Álvaro, terminan en el argot policíaco que le dicen levantando, ¿no? Y lo que desapareciendo y en algunos casos torturando y luego regresando a sus casas después de todo, de estas horas de muchísima preocupación. Entonces, esto yo creo que habla mucho acerca de lo que necesitamos cambiar en el estado de Jalisco. Habla mucho acerca de la normalización por parte de esta clase política para utilizar vías, ya sea de fuerza, ya sea de una forma de amedrentar o finalmente también incluso de desprestigiar, y ahorita hablaremos de eso, para tratar de generar censura. ¿Por qué digo también desprestigiar? Porque ya lo hemos visto y eso es algo que también nos asombra. Cómo hay una operación digital por parte de los bots asociados a Movimiento Ciudadano para tratar de decir, es que seguro esos desaparecidos andaban en algo. Seguramente pasó algo sospechoso. Nunca fue alguien confiable. ¿Saben? Este tipo de versiones que revictimizan, que son no solamente miserables, sino que son mentiras y que finalmente hacen muchísimo dolor en las familias, que lo que están buscando es justicia. No es un tema político electoral, es un tema muy claro. Lo que están buscando es encontrar a las personas que aman y hacer este tipo de estrategias, creemos, habla y pinta de cuerpo entero de cómo se está ejerciendo el poder en el estado de Jalisco. Esto en el tema de la policía, pero también por eso mencionábamos en el hilo la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tenemos un Congreso local que le rinde cuentas a Alfaro en una alianza muy extraña entre MC, Morena, PAN, Verde Ecologista, ¿no? Es decir, tiene una enorme mayoría para poder sacar incluso reformas constitucionales que hace poco aprobó por casi unanimidad, excepto el voto de Susana La Rosa de Futuro del equipo, la creación de un nuevo sistema de administración tributaria local, ¿no? Es decir, el poder salir del convenio fiscal. ¿Morena responde a Alfaro allá? Pues, Morena, claro. 37 de 38 votos votaron a favor de... 37 de 38 votos. Exactamente. Híjole. Y digo, creo que ahí está, son números, no es solamente algo cuantitativo, porque uno podría decir, mira, el voto del orden del día pues no significa nada, o obviar la lectura del acta pasado. O sea, no son esos votos los que estoy hablando. Son votos para reformas. Estoy hablando, exactamente. Y en el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que define el legislativo que le responde al Alfaro, pues lo que nosotros señalamos es esencialmente haciendo eco de lo que 70 organizaciones de la sociedad civil dicen. Esta persona no tiene la autonomía para poder ir adelante con una comisión que es fundamental para poder generar contrapesos. Entonces, legislativo, judicial, ejecutivo, Comisión Estatal de Derechos Humanos, más la presión que ha ejercido sobre medios de comunicación, periodistas, lo que nos estamos encontrando es un escenario francamente preocupante
para la democracia. Yo sé que hay muchas personas que probablemente han dicho o se han preocupado al respecto de qué podría pasar si se concentra el poder en una persona. Bueno, podríamos debatir mucho acerca de eso, pero el hecho es que allá en Jalisco ya está sucediendo el peor escenario que muchos han tratado de plantearnos, que sería para la democracia y la libertad de expresión. Eso ya pasa en Jalisco. El caso del Poder Judicial es muy relevante que lo expongas, Pedro. Y en efecto, ¿cuál es el papel de Morena en Jalisco, particularmente en el Congreso, para, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial? El Poder Judicial tiene años, tiene, digamos, como una suerte de un acuerdo silencioso. Yo cuando fui diputado presencié y desde luego denuncié y no participé de este esquema en donde las magistraturas pues se van repartiendo, y esto es fundamental porque quien va a darnos la posibilidad del acceso a la justicia llega a ese sitio con una deuda, con una una correa de transmisión y con, en muchas ocasiones, en la inmensa mayoría de las ocasiones, grupos políticos que están respaldando a esos espacios. Es decir, se utilizan tal cual como cuotas. En el momento lo denunciamos, no fuimos parte de este esquema de reparto. Mi compañera Susana de la Rosa también ha señalado esto, pero el tema es de fondo, es decir, si la política está al servicio si el espacio judicial está al servicio de la política, si quienes hacen leyes y están también fiscalizando el trabajo del gobierno estatal están a la orden del gobierno estatal, si quienes deben de ser ese dique de contención contra la posibilidad de que se cometan arbitrariedades y que se vaya en contra de los derechos humanos está en las manos del gobernador otra vez, lo que termina sucediendo es que pues existe un déficit democrático enorme en Jalisco, que no es una manifestación de un ranking nacional, que no es una manifestación, o lo importante no tiene que ver con las cosas teóricas, sino que se cristaliza en que la protesta está siendo acallada, que las personas desaparecidas no están siendo encontradas, que sus familiares están siendo reprimidos y golpeados, como sucedió el día de ayer y como ha sucedido en otras ocasiones, que los estudiantes son levantados por las autoridades. Eso es lo grave, ¿no? Y creo que es por eso que nosotros empezamos con este ciclo de denuncia, porque lo que nos parece muy importante es que si solamente lo entienden a través de que más personas lo vean y que exista una presión real, política, mediática, de sociedad civil, de organizaciones nacionales o internacionales para que cambien el curso, hagamos que eso suceda. Ya nosotros, y perdón, nada más para terminar, ya nosotros hemos hecho propuestas para el presupuesto de la seguridad, para poder cuidar de las comisiones y de los espacios de búsqueda. Ya hemos hecho propuestas al respecto de cómo podemos cuidar del periodismo y de las y los defensores de derechos humanos con los distintos mecanismos, que podrían procurar su seguridad. Tenemos propuestas y no hemos parado de proponer, pero cuando te topas con oídos sordos, con muy poco interés y dejándolo hasta el último punto de las prioridades, al punto de voltear a ver un gobernador que habían pasado días de los reportes de la desaparición de estos jóvenes y dijo, pues es un buen momento para no hablar de eso e irme del estado a ver un partido. Dices, creo que esto habla mucho y pinta de cuerpo completo. Broma, Pedro. O sea, en realidad, en medio de la crisis de los jóvenes desaparecidos del call center, ¿de verdad se fue a un partido? ¿Eso no era broma? Yo como no sigo los partidos y no, por supuesto, tampoco le sigo mucho la pista a este señor, pero ¿es real? Es real. O sea, ¿se fue a ver un partido? A nosotros también nos sorprendió, Alejandro, porque nos pareció que, de nuevo, muestra dónde están las prioridades. Y eso precisamente es lo que impide que se pueda... ¿Dónde están las prioridades? Pero a ver, mi pregunta, la última pregunta de mi parte. A nosotros acá nos da risa a veces cuando escuchamos que Alfaro tiene pretensiones de ser presidente de México. O sea, ese es el sueño que él tiene desde aquí, visto desde aquí. Honestamente, la semana pasada estuvimos riéndonos Álvaro y yo. Lo encontramos una broma pesada, pues, ¿no? O una broma, simplemente. Visto
con estos antecedentes, que él tenga esa aspiración, ¿qué les provoca a ustedes como jaliscienses? Mucha preocupación de entrada por algo muy pragmático, que es si todavía le falta un año para el proceso, o bueno, que durará el proceso electoral, ya está mostrando estos signos de autoritarismo, estos signos de negligencia, esta falta de actuar. ¿Qué va a pasar si realmente se empieza allá a enfocar, ya no a trabajar en gobernar, sino en hacer campaña? Yo creo que eso es algo muy peligroso. Es decir, lo que nos mostraría es pues un desinterés ya total del Estado hacia estos temas y no solamente eso, sino que se haría un esfuerzo todavía más grande por tratar de ocultarlo, porque eso significaría pues negativos electorales. Y no significaría lo que hoy significan, personas que están buscando a los seres que aman. Eso creo que es algo que nos preocupa. Y segundo, yo creo que sería de una irresponsabilidad gigantesca no hacer frente a la crisis de violencia que se está viviendo hoy en el estado de Jalisco e irse a buscar pues, una pretensión electoral. Todo el mundo tiene derecho a participar, a levantar la mano, todo el mundo puede buscar digamos, el ser candidato o candidata, pero yo creo que cuando estás en un puesto de este tipo de responsabilidad y está sucediendo una crisis de este tamaño, lo mejor que se podría hacer para Jalisco es que se enfoque en hacer el trabajo que no se ha estado haciendo durante los últimos años respecto a inseguridad, violencia y esta crisis de personas desaparecidas. Y sin embargo, hay desde la Ciudad de México, no hablo tanto de Jalisco, en términos mediáticos, muy poca cobertura sobre lo que ocurre en Jalisco. Claro. Los medios o los opinadores de la Ciudad de México se callan la boca, aunque haya aberraciones como los 8 desaparecidos recientemente. ¿Qué lo explica? ¿Presupuesto publicitario también? ¿Dinero? Puede ser uno de los factores. Otro de los factores también quizás pues que atiende más a lo que se alcanza a ver en la Ciudad de México muchas veces tiene que ver con la Cámara de Diputados, el Senado, y ahí pues las opiniones, pues uno podría escuchar las opiniones que se tienen por parte de la fracción de Movimiento Ciudadano y dices, oye, pues son posturas de defensa de derechos humanos, del medio ambiente, que están poniendo sobre la mesa una reforma al sistema de seguridad. Y dices, pues eso suena bien. El enorme problema es que lo que dicen en estos espacios no es lo que se está haciendo en donde tienen mayoría legislativa, en donde tienen mayoría de los gobiernos municipales más importantes y en donde se tiene el gobierno del Estado. Es decir, del dicho al hecho, ¿no? Incongruencia. Total y quiero insistir en eso. No es para que se queden en esta denuncia de que son incongruentes, es decirles, tienen que actuar ya con seriedad y tienen que abocarse a gobernar durante este año. Es momento de poner primero la vida de las personas de Jalisco antes de cualquier pretensión electoral. A ver, una última cosa. Tú eres parte de un proyecto político también. Sí. El Partido Futuro. Tienes una responsabilidad pública también en Zapopan. No faltará quien diga que pues estás llevando agua a tu molino porque vienen también las elecciones. Claro. Y pues eso hacen también los opositores, ¿no? Identifican los límites de lo que ejerce el poder. Pero es de verdad grave entonces el problema en Jalisco. Definitivamente. Bueno, más allá de la política. Primero, desde que era, digamos, presidente de alumnos, activista, cuando estuve con el PRI, porque también en algún momento Movimiento Ciudadano trató de decir que lo que estaba haciendo era pues un favoralito. Yo no entiendo por qué le haría un favor a pues un partido en donde también he hecho activismo por cambiar a la política. Y particularmente en Yo Soy 132, desde esos años hemos estado levantando la voz, participando y solidarizándonos con los distintos movimientos, proyectos y digamos manifestaciones que abren el espacio para decir merecemos otro país, necesitamos una alternativa a resolver los problemas de seguridad, de desigualdad, entre otras causas. Entonces esto es algo que nos mueve todos los días. Segundo, a diferencia de la clase política que yo veo en Jalisco,
pues nosotros no vivimos otra realidad, pues es decir, salimos a la calle, tenemos miedo, tememos por nuestras familias, vivimos cotidianamente pues algo que creemos que debe de parar, que no nos debemos de acostumbrar, que no... ¿Cómo decirlo? Las conversaciones de este domingo pasado, yo creo que en todas las mesas de Jalisco, de Guadalajara, por lo menos, pues lo que se habló es cómo andamos con este tema de las personas desaparecidas, los miedos que se tenían, mecanismos para tratar de seguir en comunicación, en seguir nuestros trayectos cotidianamente. Entonces yo creo que también lo digo porque estamos preocupados como sociedad y finalmente porque creo que es una responsabilidad de quienes estamos en los espacios políticos el poder poner sobre la mesa soluciones y prioridades. Y eso es lo que ha faltado, que se vuelva una prioridad del gobierno estatal la seguridad y por otro lado generar reales soluciones y no solamente reacciones ante un fenómeno que yo sé es multifactorial, que va a tomar mucho tiempo, que requiere un compromiso de muchos años, pero que al día de hoy lo que nos ha demostrado la reducción de los recursos, la tendencia al aumento a los homicidios, la falta de sensibilidad por parte de las autoridades, lo que te muestra es una tendencia muy clara. Cada vez hay menos interés, cada vez hay menos recursos, cada vez hay menos margen para cambiar la estrategia y eso cada vez está generando más violencia, más homicidios, más personas desaparecidas. Terrible el cuadro en el estado de Jalisco y en todas las regiones. Ahora, yo me meto a los diarios, Álvaro, digo, pues me interesa Jalisco, además allá pues está Pedro Mellado, que siempre está el tocayo, muy intenso y la cobertura de Pedro pues allá es extraordinaria, se encuentra. Y luego me meto a la prensa local y nada. Sí. Es como Enrique Krause le puso al paro, es Mariano Otero. Pues no, de verdad yo me meto y temas así de fondo. Mira, por ejemplo, ahorita nomás me metí a uno de los medios. Mural. Morena aprovecha el plan B algo nacional. Vuelven a bloquear Vallarta por Sandra. Les prometen video. Este es un tema de seguridad. Sí, es de los familiares de una persona desaparecida. De una de las chicas desaparecidas. Diego Coca da lista de quién sabe qué, de no sé qué, de la pelota. Alerta futuro homicidios, que eso es lo que tú comentabas, Pedro. Sí. Esto aquí te levanta, pero haciendas con mucho encanto. O sea, no me reflejan pues el tamaño de lo que uno oye acá de la crisis. Señor, se nos acabó el programa. Sí. Y bueno, pues le damos las gracias también a Pedro Kumamoto por haber acompañado el día de hoy aquí en Los Periodistas.